Bueno, pues la respuesta es sencilla. En un momento en el que veía una etapa de formación cerrada, como fue en mi caso el fin de tesis, pero podría haber sido cualquier otro, como un fin de grado o un fin de máster, pues me di cuenta de que la mayoría de ofertas laborales que consultaba empezaban a requerir un nivel avanzado de procesamiento de datos. Además, esto ya durante el doctorado ya había recibido alguna pista de esto, es decir, a día de hoy todas las ciencias de la salud hemos agrupado una gran cantidad de datos porque tenemos ya desde hace pues, prácticamente varias décadas sistematizadas nuestras historias clínicas en los ordenadores y eso tiene un componente muy positivo que es que si somos capaces de analizarlo, pues vamos a poder agilizar procesos, optimizar procesos, reducir periodos de tiempo a la hora de llegar a un mismo fin. Entonces, pues bueno, eso era una de las razones por las cuales yo me vi motivada a formarme en esto. Para mí personalmente ha supuesto a nivel general una riqueza que yo creo que a día de hoy soy incapaz de calcular o de delimitar todavía. Porque bueno, yo vengo de una rama clínica, yo al final soy licenciada en farmacia y creo que para mi background el poder incorporar la posibilidad de realizar análisis de datos de una manera muy potente ha sido muy enriquecedor. Ha supuesto también un salto de conocimiento muy grande porque al final yo he tenido que entrar de una manera relativamente profunda durante este máster en disciplinas que me quedaban muy lejanas, pero una vez que he conseguido coger el ritmo ha sido muy enriquecedor porque al final soy algo así como un híbrido, es decir, tengo un pie en el análisis de datos superior y tengo otro pie en la clínica, con lo que muchas veces incluso durante las propias clases, pues yo iba comprendiendo también no solo el análisis, que era lo que puramente me estaban explicando, sino también la pregunta clínica que había detrás. Y bueno, creo que es como muy bueno en procesos de mediación porque al final los clínicos hablamos el lenguaje de los clínicos, los analistas de datos hablan el lenguaje de los analistas de datos y que haya una figura que te pueda relacionar la patología o la farmacología o la genética con el cálculo que se está realizando, pues creo que me ha enriquecido mucho, la verdad. Enseñanza general que me llevo es que, que los seres humanos somos capaces de aprender, algo que nos queda completamente lejano, incluso en situaciones muy reto. Eso es como la situación global. Y luego, creo que este máster, aparte de darme un conocimiento muy profundo en lo que ha sido la inteligencia artificial o el procesamiento del lenguaje natural, y bueno, vivir incluso con cierto punto cómico todos los algoritmos que nos rodean, porque la verdad es que yo ahora en clase, en una asignatura en concreto, pues al final he hecho como un seminario de inteligencia artificial en las ciencias de la salud, pero yo ahora me río cuando Netflix me sugiere ciertas películas o ciertas series, porque digo, ya veo por dónde vas, tú estás aplicando el teorema de los vecindarios próximos, y si ya sabes que he visto esto y sabes que he visto esto, entonces por eso me estás sugiriendo. Entonces, voy viviendo con cierto punto cómico las cosas que pasan porque ahora no somos conscientes hasta qué punto la inteligencia artificial ha entrado en nuestras vidas para quedarse y para, no voy a decir dirigir porque suena como muy distopía, ¿no? Como muy George Orwell, pero ha venido para quedarse y de qué manera. Y luego también creo que el contacto con una sanidad que no es la nuestra y por otro lado con asignaturas que nos han formado sobre optimización de procesos hospitalarios, me ha llevado a ser crítica para bien y para mal para con el sistema sanitario español. Es decir, al final Estados Unidos está guiado principalmente por aseguradoras privadas que buscan optimizar al máximo la información que tienen del paciente para hacer un diagnóstico rápido o para poder facturar de una manera más desglosada los procesos. Y yo ahora me doy cuenta de que cuando me enfrento, por ejemplo, a un software clínico de España, digo,
ay, esto tiene muchos clics, esto me está produciendo fatiga porque me está mandando como muchos mensajes muy repetitivos. Entonces, también el máster que toca todas estas disciplinas a la hora de, claro, de desarrollar el producto, es decir, si tú estás aplicando un conocimiento, estás generando un conocimiento y luego eso, ¿de qué manera lo cristalizas para ayudar al clínico? Pues a través de un software, pues este software, pues tal. Entonces también me ha dado, si tengo que resumírtelo, como mucho espíritu crítico para muchas áreas de la vida. No sé, me gustaría animar a aquella persona que estuviera detrás de la cámara mirándome ahora mismo, en primer lugar a animarla si tuviera un perfil relacionado con lo que yo he estudiado, es decir, que tuviera un perfil más clínico, la animaría porque al final creo que cuanto más puentes tendamos entre el análisis de datos y la fisiopatología o el conocimiento farmacológico, tanto mejor, porque al final creo que respondemos mejor a las preguntas de investigación que nos planteamos. Vamos a ser capaces de ir hasta el centro de la cuestión si nosotros también tenemos una formación en aquel análisis que queremos hacer. También animaría a los clínicos a hacer un máster así porque nos va a ayudar a reformularnos las preguntas y a preguntarnos cosas desde otro lado. Y luego para todas aquellas personas que tuvieran una formación en ciencias puras o lo que pudieran ser disciplinas como bioquímica o biotecnología, que son quizá más de procesos, pues verdaderamente puede ser un campo muy hermoso el que os suméis al carro de un análisis de datos clínicos de esta manera. Entonces, también os animaría a formaros en ciencias de datos porque hay mucho servicio y mucha unidad en hospitales que están deseando que haya gente que pueda entender lo que hay dentro de esas bases de datos a nivel de comprender la variable clínica que puede haber detrás y al mismo tiempo que se las analice. Entonces, pues también toda esa gente que pudiera venir de esa formación, pues a por ello. A día de hoy, creo que había una publicación, creo que era del 2020 de Nature, que habíamos alcanzado una cantidad de datos ingente, no sé si era 1 billón de teras de datos, o sea, muchísimos. Hemos conseguido aglutinar muchísimos datos. Entonces, ahora lo que necesitamos es ser capaces de programar algoritmos que nos echen una mano a la hora de bien digerir toda esa información. Porque también podemos caer en la trampa, ¿no? Que puede tener también como la cara B de este procesamiento de datos, que es no saber lo suficiente y por tanto no crear algoritmos que sean lo suficientemente precisos como para que solamente nos estimen aquello que queremos ver. No, tenemos que ser capaces de conocer en profundidad esta ciencia para que entonces seamos capaces de generar buenos algoritmos que tengan una fiabilidad, que nos permitan confiar en ellos para que nos echen una mano, porque ya vamos entrando en un momento de la historia de la humanidad en la que tenemos tanta cantidad de datos que en una vida no nos podríamos leer todos los papers de el conocimiento que nos interesa. Entonces necesitamos un poco ya de ayuda y luego sobre todo una de las partes que más me gustó a mí personalmente dentro de la inteligencia artificial fue el aprendizaje no supervisado, porque hay patologías que pueden tener maneras de agrupar a los pacientes que no estamos siendo capaces a nivel de ojo humano de poder hacer esa agrupación. Y entonces un algoritmo nos puede echar una mano y nos puede decir, pues a lo mejor estos pacientes de Parkinson, por ejemplo, que hay algunas publicaciones que estudiábamos en inteligencia artificial, puedes dividir a todo lo que es el espectro de enfermos de una patología en concreto por pequeños grupos y puedas ser capaz de pronosticar pues, una evolución de la enfermedad más rápida o más lenta, puedas ser capaz de pronosticar una mejor o peor respuesta a un fármaco. Y bueno, sin ir más lejos, o sea, los primeros tratamientos del COVID fueron por inteligencia artificial. Al final, en cuanto conseguimos más o menos aislar la estructura del virus y conseguimos crear un algoritmo que pudiera decir, bueno, pues más o menos para este virus con estas características y con esta estructura y que genera esto y esto en los tejidos, los tratamientos que hasta ahora hay descritos en literatura son este y este.
y vino así. Y la gente decía, madre mía, qué rápido. Bueno, pues porque por suerte tenemos cosas que ahora mismo nos pueden echar una mano y pueden agilizar procesos y optimizarlos. A nivel a nivel de salud, principalmente con lo que hemos hablado, a nivel de salud puede ayudar a encontrar o a subdividir patologías que a día de hoy son un espectro muy heterogéneo en pequeñas agrupaciones de pacientes o pequeñas o grandes, pero puede ayudarnos a subclasificar los pacientes y esto va a redundar en una mejora en la salud y también en una mejora en la calidad de vida, porque a lo mejor yo soy capaz de poder prever ciertos pronósticos. También, por ejemplo, por otro lado, puede ayudar a mejorar la salud porque otra de las ramas de la inteligencia artificial puede ser el ayudar a anticipar un diagnóstico con el procesamiento de imágenes. Por ejemplo, yo puedo hacer un volcado de fotografías de lunares y puedo conseguir que un software me ayude a predecir o me ayude a confirmar un diagnóstico de malignidad de un melanoma. Entonces eso va a redundar en la salud. Creo que redunda en la calidad de vida en tanto en cuanto que empezamos a afinar el tiro, ¿no? Si me permiten la expresión, a poder conocer nuevos aspectos que nos ayuden y creo que con esto te voy a responder a la última pata de la silla que me queda, que es cuanto más somos capaces de conocer pequeñas porciones de la enfermedad que nos pueden ayudar a predeterminar un pronóstico o a determinar una cierta progresión de la enfermedad, tanto más estamos siendo capaces de individualizar el diagnóstico y el tratamiento. Pero luego, por otro lado, también, por ejemplo, si hablamos de procesar bases de datos de genomas completos de personas, pues también podemos hablar de lo que es conocer pequeñas variantes de diferentes genes que estén implicados, por ejemplo, en la respuesta farmacológica a un tratamiento, que actúen en diferentes puntos de ese tratamiento, en su absorción, en su, digamos, metabolismo para activarlo, en su metabolismo para eliminarlo, de manera que yo puedo individualizar el tratamiento sabiendo que a lo mejor un individuo con el genotipo PIM y de otro gen PAM y tal puede no ser respondedor a un tratamiento, ¿vale? Entonces, pues obviamente todo lo que sea incrementar el conocimiento en medicina de datos y poder analizar y poder encontrar respuestas cada vez más individualizadas va a repercutir en la salud y en la calidad de vida global e individual de las personas. Yo creo que es el mejor momento para formarse en ciencia de datos. ¿Por qué? Primero porque no hay muchos perfiles clínicos, si hay gente que conoce o que se ha formado en ciencias de datos o carreras que pueden tocar estos análisis, no obstante, no es tan común estar formado en ciencia de datos de la salud. ¿Por qué? Pues porque, bueno, a día de hoy España tiene un sistema nacional de salud pública y eso hace que seamos un país joven en cuanto a acúmulo de datos y luego no es nuestra prioridad, quiero que se me entienda bien esta expresión, no es nuestra prioridad en tanto en cuanto que nuestra prioridad es dar ese tratamiento sanitario al paciente. En otros sitios donde se mueven por sistemas de salud privados, son principalmente estas aseguradoras privadas a las cuales les interesa muchísimo optimizar sus procesos, mejorar su software, estar continuamente en crecimiento, recoger muchísimos datos. Luego, también las aseguradoras privadas de salud recogen gran cantidad de datos porque son gran cantidad de datos los que tienen que brindar para poder facturar los procesos que se han llevado a cabo dentro de lo que es pues lo que puede ser un ingreso o lo que puede ser una visita clínica. Entonces, ellos ya de base han funcionado con muchísimos más datos de los que nosotros hemos funcionado. Nosotros estamos
en un proceso, digamos, como de adolescencia en cuanto a lo que es tener una gran cantidad de datos en los sistemas de salud de cada una de las comunidades y de cada una de las provincias. Y creo que todavía estamos un poco más jóvenes en lo que es crear bases de datos nacionales. Entonces, como estamos en los albores de todo esto, es un momento mega pro, o sea, de mega ventaja el tener la oportunidad de formarte en esta disciplina. La contra, que llegas a España y es muy complicado que no se te oxide lo que estás trabajando, pero ni siquiera esta contra es como, por así decirlo, como muy duradera, porque hay muchísimos cursos a día de hoy para poder reciclarte y creo que el ofrecer este conocimiento en cualquiera de los servicios a los que puedas contactar es oro puro. O sea, creo que cualquier servicio ahora mismo que pueda tener cierto presupuesto para contratación o cualquier instituto de investigación, cualquier tal, va a estar, digamos, preferentemente buscando estos perfiles. Porque ahora a día de hoy ya estamos en ese punto, ¿no? En esa primera cresta de la ola de ya tengo una base de datos decente, con una cantidad de datos decente, madre mía, ¿y ahora qué hago? Porque el análisis con el que yo he hecho el doctorado, el análisis con el que me han formado durante la carrera, se me queda justito para esto. Entonces es un momento maravilloso.